moléculas. Y una de las cosas que hay que saber muy bien es hacer las estructuras de Lewis como estamos haciendo y en base a eso determinar las características de la molécula, ¿verdad? La polaridad, la resonancia, el tipo de enlace, etc. Entonces, nuestro ejemplo de ácido oxácido, los ácidos oxácidos son compuestos moleculares, siempre polares, donde el hidrógeno siempre va unido al oxígeno. La estructura se construye en base a un esqueleto y colocando los enlaces correspondientes. Muy bien. Avancemos un poco más. Existen unas excepciones a la ley del octeto. ¿Cuáles son las excepciones más comunes a la ley del octeto? Primero, hay moléculas que tienen número impar de electrones. Si el número total de electrones en la molécula es impar, claro que la molécula nunca va a cumplir la ley del octeto. Ya que para que una molécula cumpla la ley del octeto, el total de electrones siempre tiene que ser un múltiplo de 8, o sea, siempre tiene que ser par. Y así, por ejemplo, si tenemos una molécula de dióxido de nitrógeno, ¿qué vamos a tener? El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. 6 por 2, 12. Y el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. 12 más 5 me da 17. Quiere decir que esta molécula no podrá cumplir la ley del octeto y corresponde a la primera excepción. Las moléculas con número impar de electrones de valencia no podrán cumplir la ley del octeto. Tenemos que hacer entonces la estructura de Lewis que más se acerque al octeto. Hagan ustedes primero la estructura de Lewis del NO2. Acá ya les doy una pista, hay un par de electrones libres. Vamos a ver qué sale. Hagan ustedes primero 2 minutitos y después vamos a divertirnos con él.
Bueno, el nitrógeno, ¿qué dice? Sí, todo lo que yo use en clase les voy a pasar después al Classroom. Me preguntan si este material les voy a pasar. Sí, les voy a pasar. Cuando use todo. Yo cuando uso todo, convierto en PDF y le paso. Así ustedes y yo sabemos lo que dimos en clase y en eso se basa el examen. Y en los ejercitarios. El nitrógeno va a ser el átomo central. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, más 2 oxígenos con 6 electrones de valencia. Total, 17 electrones de valencia. Número impar, pues no va a cumplir la ley del octeto. Entonces, colocamos el nitrógeno en el medio. Y en el NO2, el nitrógeno está usando valencia 4. Este es un óxido básico, una excepción, pero es una molécula covalente. Si el nitrógeno está usando valencia 4, quiere decir que de sus 5 electrones, 4 están en enlaces. Primer detalle. Segundo detalle, el nitrógeno no puede tener más de 8. Entonces, con un oxígeno va a ser enlace doble y con el otro va a tener que ser coordinado. Y acá están los 3 electrones del nitrógeno y en realidad los 4, porque este enlace con el oxígeno, como el oxígeno tiene sus 6 electrones libres, acá están estos 2 electrones, son del nitrógeno. Están sus 4 electrones de valencia, quiere decir que el nitrógeno queda con un electrón, no aparece aquí, queda con un electrón, aquí está, con un electrón desapareado impar. El dióxido de nitrógeno es una molécula polar. ¿Por qué? Los dipolos tienen sentidos opuestos, pero no se anulan porque son dipolos distintos. Desde el momento en que los dipolos son distintos, no se puede hablar de apolaridad, porque si son distintos no se anulan. Uno es más fuerte que el otro. ¿Y por qué son dipolos distintos? Porque los enlaces son distintos. Esta molécula presenta resonancia, porque el doble enlace puede estar sobre el primer oxígeno o puede estar sobre el segundo oxígeno. De esta manera existe el dióxido de nitrógeno y no puede cumplir la ley del octeto. El nitrógeno queda con 2, 4, 5. 2, 4, 6, con sus 5 electrones y en total 2, 4, 6, 7. No alcanza 8. Además es una molécula con electrón desapareado. Y si hay electrón desapareado nunca se va a cumplir el octeto. Presenta resonancia, es polar y usa 4 electrones de valencia. Estos 2 y estos 2 son del nitrógeno. Ahí están los 4 electrones en enlaces. Y eso lo descubrimos mediante la valencia que está usando en el compuesto. Entonces, primera excepción a la ley del octeto, moléculas con número impar de electrones de valencia. Los 2 oxígenos sí cumplen el octeto, pero el nitrógeno no.
Son pocas las excepciones de este tipo, porque son pocas las moléculas que pueden tener número impar de electrones. Pero habrá por ahí. Entonces, cuando en el examen tengas una molécula y tengas que hacer la ley del octeto, o la pregunta se relaciona con eso, entonces primero suma todos los electrones de valencia. Si el número de electrones totales de valencia te sale impar, ya es categórico que esa molécula no podrá cumplir la ley del octeto. Las cargas formales, voy a volver otra vez. Las cargas formales, en este caso, siempre que hay enlace coordinado, el enlace coordinado pues es una distribución no equitativa. Entonces, donde hay enlace coordinado va a haber carga formal. Eso desestabiliza. Pero en este caso no puede estabilizarse porque el nitrógeno no puede formar dos dobles enlaces. Esa sería su solución, pero no puede hacerlo. Existen moléculas que no alcanzan 8. Por ejemplo, B2O3, trióxido de diboro, un óxido básico, un óxido ácido que puede formar metapiro ortoácidos. Hagan un poco ustedes primero un ratito la estructura de Lewis del B2O3. Vamos a ver qué les sale. Bueno, seguro que ya está. Todos los compuestos del boro, metaborato, piroborato, ortoborato, los ácidos, los óxidos, el boro nunca podrá cumplir el octeto. ¿Por qué? Porque es un elemento de la familia 13.
Y si es un elemento de la familia 13, tiene 3 electrones de valencia. Compartiendo todito, llega a un máximo de 6. Entonces, hay moléculas con menos de 8 electrones y nunca van a poder alcanzar el octeto. Por ejemplo, los compuestos del boro. Vamos a ver un poco el B2O3. ¿Qué pasa con él? Hacemos el esqueleto y dibujamos la molécula de la manera más simétrica posible. Como hay 3 oxígenos, uno estará en el medio, los 2 boros se unen a él, y el boro va a ser lo máximo posible para cumplir el octeto. Yo empezaría por este oxígeno del medio, porque desde el momento que el oxígeno es intermedio, ya sabemos que va a formar 2 enlaces simples. Eso siempre es así. Y eso va a ocupar un electrón del boro. Quiere decir que con los 2 electrones posiblemente va a formar doble enlace con el oxígeno. Vamos a ver. Empezamos por el oxígeno del medio, formamos los 2 enlaces correspondientes. Este oxígeno se queda con sus electrones y el oxígeno cumple el octeto. Los otros enlaces van a ser doble enlace con el oxígeno y el boro puede llegar hasta ahí, hasta 6. Nunca va a alcanzar 8 porque el boro tiene solamente 3 electrones de valencia. Compartiendo todito, llega a un máximo de 6. Sí, igual si todo es lineal. No. No es que tiene que adoptar la forma. Dibujar como quieras. Puede colocar los 2 oxígenos abajo, los 2 oxígenos arriba, o la molécula totalmente lineal. Con tal de que la estructura sea O, B, O, B, O. Ahora pregunto, ¿esta molécula es polar o apolar? Primera pregunta. Apolar. Porque sus enlaces no son iguales. ¿Qué sé yo? Muy bien, lo que están contestando es una molécula polar. Tiene 4 dipolos. Porque hay 4 enlaces. Y cada enlace entre átomos distintos es un dipolo. No, el oxígeno no tiene electrones arriba porque acá están sus electrones formando el doble enlace. Sí, el oxígeno central es el responsable de la polaridad, porque los dipolos boro-oxígeno van a cargar al oxígeno de carga negativa. Las flechas van a apuntar al oxígeno. Y ahí tenemos dipolos que se potencian, no dipolos que se anulan. Siguiente pregunta. ¿Esta molécula presenta resonancia? No. Muchos respondieron sí.
la respuesta es no. ¿Dónde en otra parte de la molécula pueden estar los dobles enlaces? No hay. No puede venir sobre el oxígeno. O sea, este doble enlace tiene que estar aquí y no puede estar otro lado. Y este doble enlace tiene que estar aquí y no puede estar otro lado. La resonancia es posición alternativa al doble enlace. Y acá no hay posición alternativa al doble enlace. Solo puede estar ahí. Y entonces no hay resonancia. Con esto ya le digo, no vamos a empezar a decir que toda molécula que tiene doble enlace va a tener resonancia. El requisito no es doble enlace. El requisito es posición alternativa al doble enlace. Ese es el requisito. El dipolo boro-oxígeno, los dipolos que potencian al oxígeno y le dan el polo negativo responsable de la polaridad, y el otro dipolo. Es una molécula polar por potenciación de dipolos sobre el oxígeno. Mirando un poco esta molécula, podemos decir tipos de enlace, 2 dobles y 2 simples. Electrones no compartidos, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tipos de enlace también podemos decir 4 enlaces sigma y 2 enlaces pi. Otra manera de representar, solemos ver en internet, simplemente no le ponen los puntos y señalan solamente los enlaces. Pero la estructura de Lewis correcta es con los puntitos, porque hay que señalar los electrones enlazados y los electrones no enlazados. Bueno, avancemos. La tercera excepción a la ley del octeto que dice acá, ¿cuáles son sigma y pi? Cada enlace doble está formado por un enlace sigma y un enlace pi. Entonces los dos enlaces dobles tienen un pi cada uno. La primera excepción era moléculas con número impar de electrones de valencia. La segunda, moléculas con menos de 8. Y la tercera y la más común, la que tiene más casos, es moléculas con más de 8 electrones de valencia. Como vimos, para solucionar el problema de las cargas formales, los átomos que estén del periodo 3 para abajo pueden tener más de 8 electrones de valencia. Ejemplo, PCl5, pentacloruro de fósforo. 2 minutos, hagan ustedes la estructura de Lewis para el pentacloruro de fósforo.
Penta porque sí. Bueno, vamos a mirar un poco al PCLC. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Si el fósforo aquí está usando valencia 5, quiere decir que sus 5 electrones tienen que estar en enlace. Y si 5 electrones tiene y se tiene que unir a 5 cloro, no hay otra que un enlace covalente simple con cada cloro. Y el fósforo queda con 2, 4, 6, 8, 10. Y el fósforo necesariamente tiene una estructura de Lewis con más de 8 electrones de valencia. Cada cloro cumple la ley del octeto, pero el fósforo no. ¿Esta molécula es polar o apolar? Supongo yo que apolar. Apolar. O ambos. ¿Qué sé yo, loco? Yo digo que es polar. No. El mismo tipo de enlace, la misma unión PCl, Polar, polar. no hay electrones en el átomo central, Apolar. todos los ángulos de enlace son iguales, todos los dipolos tienen sentidos opuestos. La molécula es apolar por anulación de dipolos. Los 5 dipolos son idénticos, parten del centro para afuera, tienen sentidos opuestos. Cuando los dipolos apuntan en sentidos opuestos y la unión es la misma y el tipo de enlace es el mismo y no hay electrones en el átomo central, pues los dipolos son idénticos y se anulan porque tienen sentidos opuestos. Desde el momento que no hay doble enlace, ni se habla de resonancia.
Sí, resonancia es posición alternativa al doble enlace. Entonces, para que haya resonancia, tiene que haber doble enlace. Y no solo eso, tiene que haber posición alternativa al doble enlace. ¿Por qué era apolar? Por anulación de dipolos idénticos de sentido contrario. Los dipolos se anulan. Es apolar por anulación de dipolos. La molécula puede ser apolar por ausencia de dipolos. Ejemplo, oxígeno, nitrógeno. O puede ser apolar por anulación de dipolos. ¿Qué dice? ¿Todos los átomos tienen 8 electrones de valencia? No. Acá el fósforo tiene 5 electrones de valencia, el cloro tiene 7. El cloro acá cumple la ley del octeto, el fósforo no, el fósforo queda con 10. Repetir lo de la resonancia. Resonancia es presencia de doble enlace, obligatorio. Tiene que haber doble enlace y tiene que haber posición alternativa al doble enlace. O sea, puede estar aquí o puede estar acá. ¿Serían 5 dipolos? Sí, son 5 dipolos. No. La flecha no es hacia donde haya electrones sueltos. La flecha es del más electropositivo al más electronegativo. No interesa quién tiene más o menos electrones. Bueno, avancemos. Ahora, hagan ustedes la estructura de Lewis del Br2O5 y revisen si es polar, si hay resonancia, los tipos de enlace, si es que las cargas formales, será que tiene más de una forma de Lewis, etcétera. 5 minutos, estructura de Lewis del Br2O5 a cargo de ustedes.
¿Ya está? Sí, me dicen que el berilio, sí, claro, así lo dice el libro. Todos los compuestos de boro y berilio. Resulta que el berilio es un metal alcalino térreo, pero por su estructura electrónica, el berilio forma enlaces covalentes y tiene solamente dos. Entonces, todos los compuestos de boro y berilio nunca van a poder cumplir la ley del octeto. Vamos a ver por nuestro BR2O5 qué tal. A que vean. Parece una flecha acá, parece que hay alternativas. Primero, un esqueleto sería el oxígeno intermedio, los dos bromos y bueno, desde el momento que el oxígeno es intermedio, ya sabemos que va a haber enlaces simples. Primer detalle. Segundo detalle, bromo está usando su valencia 5 y bromo tiene 7 electrones de valencia. Quiere decir que el bromo no está usando todos sus electrones en enlace, le tienen que sobrar 2. Los otros oxígenos, acá es lo que le decía. Si el bromo está usando 5, de los 7 que tiene, le sobran 2 que no estarán en enlace. Primer diseño de Lewis siempre es tratar de que cumpla la ley del octeto. Entonces, el bromo ya está con 3, le quedan 5. ¿Qué va a pasar con los otros oxígenos? Va a formar enlace coordinado, porque eso le va a permitir cumplir cabalmente la ley del octeto. Entonces, una estructura posible que hace que esta molécula cumpla la ley del octeto es con el bromo formando enlace coordinado con el oxígeno. Así todita la estructura, toditos los átomos quedan con 8. Pero, ¿y las cargas formales? 0 para el átomo del medio, porque es 6 menos 6. Positivo 2 para el bromo. ¿Por qué? Porque 7 electrones de valencia menos 5 en la estructura. 2 bromo con positivo 2 y va y 20 mal aporte. Hay positivo 4 de carga formal. Esto atenta contra la estabilidad. ¿Y dónde están los negativos 4? Y bueno, cada oxígeno del enlace coordinado tiene negativo 1. O sea, es una molécula que cumple el octeto, pero demasiado inestable a causa de las cargas formales. ¿Cómo podemos solucionar esto? Primero, ¿el bromo está por debajo del periodo 3? Sí. Entonces, ¿podría formar enlaces dobles en vez de coordinado? Sí. Por lo tanto, la otra alternativa sería que en lugar de enlace coordinado haya enlace doble. Eso va a hacer que el bromo no cumpla el octeto, pero queda con todas las cargas formales igual a 0. ¿Cuál es la estructura más estable? La segunda. O sea, si el examen te dice, escribe la estructura de Lewis más estable,
Es aquella que tenga las menores cargas formales y, si es posible, todo cero. ¿Qué significan los puntitos? Los electrones de valencia. Ah, qué pena. Un ratito. Vamos ya. Mamá. Papá te va a dar chachaina. Dale, vaya ya pone tus sandalias, vamos ya. Dale. Un gato agarró mi cerca eléctrica. Pero no murió, tranquilo. Bueno, como les estaba diciendo, no siempre la estructura que cumple el octeto, eso lean bien, cada examen se van y reclaman, porque yo le pregunto tipos de enlace, pero le pongo bien en el examen, en base a la estructura que cumple el octeto, ¿qué tipos de enlace presenta el pentóxido de dibromo? Me tienen que decir, todos los enlaces son sigma, hay 2 simples y 4 coordinados. 2 simples y 4 coordinados. Ahora, si la pregunta es, ¿cuál es la estructura más estable? Ahí van a responder 2 simples y 4 dobles. Y cada doble implica 1 sigma y 1 pi. Entonces, acá hay 4 enlaces pi y 4 enlaces sigma. Que dice, ¿cómo sabemos que al bromo le tiene que sobrar 2? Porque está usando valencia 5 en el compuesto. Y el bromo su mayor valencia es 7, porque tiene 7 electrones de valencia. En la estructura de Lewis tienen que estar todos los electrones de valencia. Y la valencia que está usando indica los electrones que deben estar en enlace. Bueno, si están copiando, dejo un minutito. Perfecto, nos estamos empapando entonces con lo que es estructura de Lewis. Bueno, avancemos un poco más. El mismo que el anterior, ¿verdad? Solamente para mostrarles que a veces el enlace coordinado se representa así, con una flecha en el enlace, no hay que confundir con dipolo. Y la flecha apunta quién da los electrones a quién. Acá están las cargas que hacen que esta estructura, que cumpla la ley del octeto, sea muy inestable por las cargas formales. Y acá está la estructura sin enlaces coordinados, que hace que la molécula no cumpla la ley del octeto
pero todas las cargas formales 0 es lo ideal. Enlace sigma. En los dos casos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 enlaces sigma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 enlaces sigma. Abajo también hay 6 enlaces sigma, porque cada doble enlace es un enlace sigma y un enlace pi. Pero el de abajo tiene 4 enlaces pi y el de arriba no. El de arriba cumple el octeto y el de abajo no. Pero el de abajo es más estable que el de arriba. Che, déjenle al gatito en paz, será. Che, Dios. Muy bien, un poco más. Vamos a ver qué nos viene ahora. Qué gusto. HClO2. Diviértanse. Hagan la estructura de Lewis. Determinen la unión, la polaridad, la resonancia, la forma más estable, todo lo que estamos estudiando. Dale, 5 minutitos.
dioxoclorato 3 de hidrógeno o ácido dioxoclórico. Recuerden que tenemos que manejar las tres técnicas de nomenclatura. Vamos a ver un poco qué pasa acá en la estructura de Lewis de este compuesto. Recuerden que en un ácido oxácido el hidrógeno siempre va unido al oxígeno. Entonces, hacemos el esqueleto de manera lineal y empezamos a distribuir de tal manera que cumpla la ley del octeto, primera opción. El oxígeno intermedio va a formar enlace simple con los dos que le rodean. El cloro, entonces, como ya usa su electrón libre aquí para unirse al oxígeno, no tiene otra que formar enlace coordinado con el otro oxígeno unido a él. Entonces, el oxígeno intermedio queda con sus 4 electrones y cumple el octeto. El cloro con sus 6 electrones, 4 no enlazantes y 3 enlazantes, y cumple el octeto. El oxígeno con sus 6 electrones no compartidos porque recibe un enlace coordinado con el cloro. Y así esta molécula cumple cabalmente la ley del octeto. Pero ¿será la forma más estable? Veamos. El oxígeno coordinado queda con carga formal negativo 1. El cloro queda con carga formal positivo 1. Entonces, ¿hay manera de hacer que todo sea cero? Sí. Agarramos este enlace coordinado y lo convertimos en un enlace doble. Traemos el par electrónico del oxígeno, dejamos el par electrónico del cloro, lo convertimos en un enlace doble. Aquí el cloro ya tiene 2, 4, 6, 8, 10. Esta molécula no cumple la ley del octeto, pero tiene todas las cargas formales 0. Por lo tanto, es estructura más estable que el de arriba. Y así el HClO2 también tiene 2 formas de Lewis, la que cumple el octeto y la forma más estable. Pregunto, ¿la estructura de abajo puede presentar resonancia? Muy bien. La estructura de abajo, dije muy bien y aparecieron un montón de sí. No puede presentar resonancia. ¿Dónde otro lado puede estar el doble enlace? No puede venir acá, porque este es un oxígeno intermedio, y mucho menos con el hidrógeno que nunca forma el doble enlace. El único lugar donde puede estar el doble enlace es aquí, y de aquí no se mueve. Entonces, no puede presentar resonancia. ¿Y qué tal si hay iones? Que vean, 11 y 5 ya había sido, de lo que cuando da gusto. Para que se diviertan esta tarde, ahí tienen el anión periodato. Hoy no le voy a mostrar, le voy a mostrar en la próxima clase. Pero los aniones poliatómicos derivados de ácidos
los atos, hitos, son estructuras covalentes, solo que hay electrones a más debido a la carga que en un ion poliatómico siempre es negativo. Por eso se habla de aniones poliatómicos. Entonces, desde aquí, ahora vamos a trabajar con iones poliatómicos, después vamos a ver fuerzas intermoleculares y una serie de estructuras distintas. Vamos a dejar por aquí nuestra clase y diviértanse ustedes con el periodato. Intenten un poco hacer la estructura de Lewis y ver sus características. Y claro que desde el momento que hablamos de un ion, ya no existe apolaridad. Obvio, un ion va a ser apolar. Si por ser ion luego ya tiene carga. Entonces acá ni se pregunta si es polar o apolar, aunque en el examen cualquier cosa se puede preguntar. Pero desde el momento que es un ion, ya no existe apolaridad. Chan. Solo para matar la curiosidad. Bueno, si hay alguna duda. El link de asistencia no está funcionando y bueno, eso yo no tengo nada que ver. Ese es con Guille y con la facultad. El libro oficial de química es el libro de Brown, 11ª edición o 12ª edición. También sirve el libro de Kenneth Witten o de Raymond Chang, cualquiera de los tres, pero Brown es el libro oficial. Y ahí está todito esto que estamos dando, de la parte de química general. Y Paula Yurkanis es el libro de química orgánica. Decimoprimera en adelante. Creo que está en la 12ª edición Brown, pero desde la 10ª ya sirve, son detalles lo que cambia. En el contenido es lo mismo. Bueno, chicos, quedamos por aquí. Nos vemos el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. Ya tienen para divertirse en el Classroom. Estudien, porque en un pasito ya vamos a estar en el preparcial, si Dios permite.